ahí está, cadena A, cadena B, puente disulfuro entre A y B, puente disulfuro entre A. La cadena A con 21 aminoácidos, la cadena B con 30 aminoácidos. Y cantidades equimolares de... Y además, ¿qué cosa? Proinsulina. Todo eso es lo que se secreta. Ahí está otra vez la insulina. ¿Ya? Igualito. Este es el péptido C. Ya sabemos eso, qué es lo que se secreta, ya sabemos. Hoy en día los seres humanos somos capaces de sintetizar esta hormona, esta proteína, esta insulina, utilizando el DNA recombinante de Escherichia coli para producir insulina humana. Porque antes la insulina se obtenía del porcino, porque el chancho tiene una insulina igualita a la nuestra, solo tiene un aminoácido diferente, y sin embargo es el chancho. ¿Cómo es, no? Muy bien. Y la insulina se almacena en las vesículas secretorias y se almacena con algo más que no hemos dicho. ¿Qué cosa? ¿Qué algo más hay en las vesículas que mantienen la insulina unida en hexámeros? En 6 insulinas, 3 parejas de 2. Una cosa muy elemental. ¿Qué cosa es? El zinc. El zinc. Ahí está. La insulina en la vesícula está en hexámeros, en 3 pares de insulina, un par, otro par y otro par, y en el centro, zinc. Así se almacena y así se libera y va saliendo para que la liberación sea lo que necesita nuestra economía, porque esa presencia del zinc hace que la liberación no sea abrupta, sea un poquito más medida, ¿ya? Entonces, hay insulinas que usamos en medicina que son las insulinas rápidas, que tienen poco zinc o no tienen zinc. Entonces, cuando tú las pones, esas insulinas se liberan rápido o lento. Rápido, son las insulinas rápidas. La insulina Lispro, la insulina cristalina, son las insulinas rápidas. Cuando yo quiero rápida insulina, doy esas. Si quiero insulinas lentas, son insulinas que vienen con zinc. Entonces, la insulina NPH, la insulina glargina. La insulina NPH, 12 horas de efecto. La insulina glargina, 24 horas de efecto. Una insulina cristalina, 6 horas de efecto. Una insulina Lispro, 4 horas de efecto. ¿Cuál es la diferencia? La agrupación de los hexámeros, nada más. Y también modificaciones en los aminoácidos, pero también la agrupación de los hexámeros. Entonces ahí tenemos las insulinas rápidas y las insulinas lentas. ¿Para qué se usa una insulina rápida? ¿Para mantener la glucosa todo el día controlada? No, es para mantener el estado postprandial. Porque cuando se entendió que la glucosa crónicamente elevada te trae complicaciones macrovasculares, microvasculares y neurológicas, dijeron, ya, hay que controlar la insulina, hay que controlar la glucosa. Y dosaban glucosa en ayunas. Y las glucosas en ayunas normales, y el paciente, ¡pum!, ciego. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo ahí microangiopatía? Si todas las glucosas en ayunas eran normales, las glucosas, la hiperglicemia postprandial. Entonces no solo hay que controlar en forma crónica todo el basal de la glucosa, sino los picos postprandiales. Entonces nacen las insulinas rápidas y también otros medicamentos que vamos a ver mañana para controlar picos postprandiales. Entonces ya cuando tú controlas en forma basal y también controlas picos postprandiales, el paciente va a tener complicaciones. ¿Y cómo tú mides en medicina, clínicamente, que tu control de la glucosa está bien hecho? Con la hemoglobina glicosilada. ¿Dónde está la hemoglobina? ¿En el glóbulo? ¿En qué glóbulo? Rojo. ¿Y cuánto vive un glóbulo rojo? O sea, ¿qué cosa mide la hemoglobina glicosilada? Mide el estudio, simplemente eso es lo que mide, la glicosilación de la hemoglobina.
Entonces, si tú le mides hemoglobina glicosilada a una persona, ¿podrás inferir cómo ha estado su glucosa los anteriores 4 meses? Por supuesto. Entonces, ¿podrás saber si lo has manejado bien? ¿Y podrás saber si lo has tenido hipoglicémico? También. Porque de repente te llega una hemoglobina glicosilada en 5, ese paciente ha estado hipoglicémico. Te llega en 6.2, está bien manejado. Te llega en 7.5, está mal manejado. Entonces, esa es la utilidad de la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Que te permite ver cómo has manejado tu insulina los últimos 4 meses, que es un montón de tiempo. Estos son los hexámeros, ahí están. Acá hay 2, 2, 2, y en el centro, ¿qué hay? Sí. Átomos de zinc. Ya sabemos lo que es la insulina. Entonces fíjense cómo esta es una insulina rápida, que probablemente tenga menos zinc, pero además es una insulina rápida que se llama la insulina lispro. ¿Por qué se llama lispro? Porque en la cadena beta, esto normalmente era prolina, lisina, lo han invertido, lisina, prolina. Se llama la insulina lispro. Esta es una insulina rápida, 4 horas, actúa rápido, cae rápido. Esta es otra insulina rápida, ¿ya? También tiene una modificación pequeña aquí, ¿ya? Acá había una prolina y ahora hay un aspartame, es una modificación pequeñita y se convierte en una insulina rápida, ¿ya? Lo demás es igualito, miren los puentes, todo es igualito. Y esta es una insulina lenta, por eso se llama Lantus, es la insulina glargina. También la modificación es simplemente la adición de otros aminoácidos acá, argininas, 2 argininas. Y obtenemos una insulina glargina, una insulina lenta, que tiene un efecto de 24 horas. ¿Cierto? La insulina NPH es una insulina mediana que tiene un efecto de 12 a 24. Es igualita a la insulina, ¿ya? Pero tiene una combinación de zinc diferente y de protamina. Entonces, los exámenes se liberan más lentamente, por eso tiene un efecto de 12 horas. De 12 a 24. La NPH, que se usa mucho aquí, pero esta también se usa mucho ya, y es la insulina glargina, ¿ya? Y es simplemente meterle 2 aminoácidos acá, la cadena alfa, la cadena beta. Beta, la cadena más grande es la beta, o A o B. Algunos le llaman B, otros le llaman beta. Otra vez las insulinas. Acá tenemos insulinas rápidas, la lispro y la asparta, que ya las hemos visto, ¿ya? Tiempo de acción 5 horas, ¿ya? El inicio rapidísimo, miren. El pico 1 hora. Acá tenemos insulinas de corta acción, que claro, esta es una clasificación más precisa, ¿no? Pero acá esta es la insulina clásica o regular, ¿ya? O cristalina. El efecto 8 horas, el pico 2 horas y media y el inicio 30 minutos, ¿ya? Por vía subcutánea. Pero esta insulina cristalina o regular también se puede dar por vía endovenosa. Es la insulina que se usa por vía endovenosa. Se llama insulina regular o cristalina. Insulina de acción intermedia, ahí está la NPH. Tiempo de efecto 10 a 16 horas, 12 horas, por eso yo les dije, ¿no? Y hay insulinas de larga acción, ahí está la Lantus o glargina, 1 día de acción. ¿Qué es lo que hace que una insulina sea más rápida que otra? Los hexámeros, como los unas, con el zinc o con la protamina, y las variaciones aminoácidos que hemos revisado. Hoy en día hay preparados incluso que mezclan una rápida con una lenta, ¿no? Bueno, ya son cosas, mejor saquémoslos, ya no nos complicamos. Lo saco. Ya, listo. Entonces acá está lo mismo, ¿ya? Lo mismo, igualito. Miren, estas insulinas rápidas, al toque, ¿ya? 4 horas. Las insulinas de corta acción, la cristalina o regular, es esta. La insulina
intermedia, si quieres, la NPH, 12 horas. Y la insulina glandina, 24 horas de acción. Y acá tienes otra de acción extendida, que también tiene 24, pero una curva diferente. ¿Eh? Mira cómo en el almuerzo puede ser que te proteja más. Esta es la idea de hacer esto con esto, ¿no? Pero bueno, son distintas ideas, van orientadas a lo mismo, a controlar la glucosa. Tanto en el estado basal como en el pico postprandial. Entonces acá hay esquemas de manejo de glucosa. Miren, de diabetes, miren, cada 12 horas una NPH o intermedia. Con eso manejan lo basal, pero después del desayuno y después o antes del desayuno y antes del almuerzo, cargas de insulina rápida. Y acá hay algo un poco más agresivo. Acá puedes usar una glargina o puedes usar 2 dosis de NPH cada 12 horas. Y insulinas rápidas antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la comida. Son manejos más agresivos de la diabetes, orientados a disminuir las complicaciones crónicas. Pero ¿cuál es el riesgo? Ya este es el mecanismo de secreción de la insulina, ya más íntimamente visto, ¿no es cierto? Esta es una célula ¿qué? Una célula beta. Esta es una célula beta. Cuando tú comes, la circulación portal lleva el azúcar acá, y la sistémica también lleva el azúcar a la célula beta. Y la célula beta siempre tiene sus GLUT, son los GLUT2. ¿Qué son los GLUT? Son los transportadores de... Entonces la glucosa entra. Y la glucoquinasa la fosforila para que no se vuelva a salir. La glucosa fosforilizada entra a las vías glicolíticas y entra al ciclo, ¿qué se llama este ciclo? Es el ciclo de Krebs. Y entonces eso aumenta o disminuye el ATP. Eso aumenta tremendamente el ATP. Y el ATP bloquea estos canales de... Entonces el potasio ya no sale. Si el potasio se queda dentro de la célula en algún momento va a disparar o no. Claro, se va a ir despolarizando hasta que dispare y entre ¿quién? Calcio. Por canales dependientes de... Entra el calcio y la vesícula se secreta. ¿Y qué secreta? Insulina y péptido C, y además esa es la secreción de insulina. Y acá este es igualito, y este es igualito. Aquí sale en color y acá no. ¿Por qué? Esta es la membrana, ¿ya? Aquí nomás vemos cómo hay unas hipoglicemiantes orales que bloquean este receptor. Entonces aumentan la secreción de insulina, porque acá esto está mal, el potasio aumenta, porque ya no sale. Entonces aumenta, se despolariza la célula y se produce la exocitosis. Estas drogas son las sulfonilurias o las meglitinidas, que bloquean este receptor, este canal de potasio. Este canal de potasio, ¿cuál es su nombre completo? Es un canal de potasio sensible a ATP. Es el canal de potasio sensible a ATP. Porque cuando sube el ATP se bloquea. Entonces, ¿qué hacen las sulfonilurias? Las sulfonilurias, la glipizida, glibenclamida que vamos a ver mañana, bloquean este canal. Entonces, al bloquear este canal hacen lo mismo. Y entonces son secretagogos de insulina. Entonces, una vez que se libera la insulina va a encontrar receptores en todo el cuerpo, en todas nuestras células. Lo que pasa es que aquí abunda, pero realmente todas nuestras células tienen receptores de insulina, porque todas nuestras células necesitan glucosa, ¿cierto?
Entonces lo primero que pasa es que la insulina se pega con el receptor y luego se mete el complejo de insulina receptor al citosol. Y tiene una actividad de autoquinasa, o sea, se fosforila sola en sus residuos tirosina de la cadena beta. O sea, hay una autofosforilación de la insulina, pero ya con su receptor metido dentro de la célula. Y esa molécula de unión de insulina al receptor fosforilado es finalmente la que actúa. ¿Y cómo actúa? Fosforilando y desfosforilando un montón de enzimas. Un montón de enzimas, ¿ya? Que regulan el comportamiento de la célula. Incluso a nivel nuclear puede regular el comportamiento genético, o sea, regular la transcripción de RNA mensajero. Y entonces es una regulación muy compleja que lleva a grandes rasgos a lo que hemos hablado en el primer cuadro de todos, ¿no? Del estado de ayuno y el estado postprandial. Entonces es tan complejo o más complejo que todo lo que puede haber acá, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo la insulina se une a su receptor, se mete dentro del citosol, se autofosforila y luego comienza a fosforilar y desfosforilar un montón de proteínas, y en el núcleo también tiene su comportamiento, y entonces se activan MAP quinasas, fosfatidina, y una serie de cosas son reguladas que te llevan al comportamiento que hemos visto, el comportamiento postprandial anabólico, y que se caracteriza por esta situación, ¿no es cierto? Que cuando ingresa este complejo a la célula va de unas vesículas secretorias, de unas vesículas que tiene almacenados, va a expresar en su membrana los GLUT, ¿sí o no? ¿Pero qué GLUT son? En cambio la célula beta tiene los GLUT2 siempre metidos ahí, siempre esperando la célula beta. Esos son GLUT2. En cambio estos son GLUT4, estos están en el hígado, están en el músculo, están en el ojo, en el riñón, en el intestino, en distintos lugares que tienen GLUT. Pero están guardados. ¿Cuándo salen? Cuando entra la insulina. ¿Y la insulina cuándo sale? Cuando comes. Pero si yo te pongo insulina, ¿pasará esto mismo? Claro, porque si yo te pongo insulina de afuera pasa lo mismo. Y entonces puedes hacer hipoglicemia. En cambio, nosotros fisiológicamente podemos hacer hipoglicemia, no. Porque si la glucosa baja, baja la insulina. ¿No es cierto? Entonces, hay medicamentos modernos que vamos a ver mañana, orales, que no hacen hipoglicemia por unos raciocinios parecidos. Vamos a verlos mañana. Pero así, esto es un punto central del efecto de la insulina periférico, la expresión de los GLUT. Entonces entra la glucosa y entonces ahí comienzan todos los fenómenos metabólicos que hemos visto: síntesis de lípidos, síntesis de glucógenos, síntesis de aminoácidos, etcétera, etcétera. Porque así como se expresan GLUT, también se expresan transportadores de aminoácidos en las células. Entonces el comportamiento metabólico se pone totalmente anabólico. Es lo mismo, pero con letras, cómo se activa la glucogénesis, o sea, la síntesis de glucógeno, la insulina. Las hormonas contrainsulínicas activan adenilciclasa, aumenta el AMP cíclico y esto activa proteína quinasa. La proteína quinasa fosforila la glucógeno sintetasa y la inhibe. No puede sintetizar glucógeno. ¿Qué hace la insulina? Viene la insulina y se fosforila, y fosforilada defosforila a la enzima, y entonces comienza a producir la síntesis de glucógeno, porque la enzima glucógeno sintetasa fosforilada es la enzima que sintetiza, defosforilada es la enzima que sintetiza glucógeno. Es un solo ejemplo de muchas otras actividades enzimáticas y de síntesis de RNA que van a pasar, ¿no es cierto? Entonces, la insulina, ya hemos visto, inhibe la gluconeogénesis, porque frena la secreción de glucagón, porque frena los precursores, porque frena la lisis de músculo, porque frena
la lisis de grasa, activa las enzimas glicolíticas, o sea, de utilización de glucosa, y frena las hormonas gluconeogénicas, gluconeogenéticas. Entonces todo eso hace que se inhiba la gluconeogénesis. Es lo que habíamos visto. Potencia el uso de glucosa. ¿Por qué? Porque expresa los GLUT4. Fundamentalmente en estos tejidos, pero en cualquier célula puede hacer. Y entonces cuando entra glucosa, empiezan las vías glicolíticas y empiezan las vías de síntesis de glucógeno. La insulina promueve la glucólisis, la síntesis de lípidos, ¿no es cierto? Porque activa, por ejemplo, la lipoproteína lipasa. Entonces, eso hace que las lipoproteínas den ácidos grasos a la grasa y se sintetice tejidos, ¿ya? Activa enzimas que sintetizan triglicéridos y activa el ingreso de acetilcoenzima A y la producción de acetilcoenzima A partir de glucosa. Entonces esto al final se convierte en ácidos grasos que se esterifican en triglicéridos, y la insulina promueve estas coenzimas reducidas para la síntesis de lípidos. Y algo muy importante que no está acá es que frena la lipólisis, o sea, frena las vías lipolíticas. Es lo que dice acá, inhibe la lipólisis, ¿no es cierto? Ahí están las vías. Por ejemplo, en el hígado hay una enzima que es la acetilcoenzima A carboxilasa. ¿Ya? Para que haya lipólisis, el malonilcoenzima A tiene que activar a la carnitilaciltransferasa. Y entonces la carnitilaciltransferasa es la enzima que va a meter ácidos grasos hacia la mitocondria para que se produzca oxidación de ácidos grasos. ¿Ya? Y acetoacetato y beta-hidroxiglutano, o sea, cetoácidos. Esta es una vía lipolítica. Esa vía lipolítica es inhibida por la insulina, porque la insulina activa esta carboxilasa que inhibe al malonilcoenzima A. Y el malonilcoenzima A activaba a la carnitilaciltransferasa. La carnitilaciltransferasa metía los productos de ácidos grasos, los ácidos grasos de cadena no muy larga, a la mitocondria, y la mitocondria los oxida hacia cetoácidos. Entonces eso es lipólisis. Cuando hay mucha lipólisis, hay mucha cetoacidosis, es la cetoacidosis diabética. Un poquito de insulina, inmediatamente te activa esta enzima y te frena la lipólisis. ¿No? Son ejemplos nomás, ¿no? Un montón de cosas que deben suceder cuando la insulina entra a trabajar. Y así como expresa transportadores de glucosa, expresa transportadores de aminoácidos y fomenta síntesis proteica, y más bien bloquea la destrucción proteica. La insulina baja el potasio en la sangre, baja el magnesio y baja los fosfatos, porque esas moléculas están entrando dentro de la célula porque participan del estado anabólico. Más o menos, ¿no? Algunas cosas que ya pasan. Entonces acá me parece de Goodman. Como la insulina, los efectos, ¿no es cierto? ¿Qué hace con la glucosa? Hace que se meta al hígado y que se sintetice glucógeno. Todo lo que está en azul es lo que hace la insulina. Hace que los aminoácidos entren a la célula y se sintetice proteína. ¿Ya? Y hace que se sinteticen ácidos grasos, y en la grasa se esterifiquen hacia triglicéridos, o sea que se sintetice tejido adiposo. Pero cuando no hay insulina, más bien lo que va a pasar es que el glucógeno sale del hígado y hay hiperglicemia, ¿no es cierto? Tendencia, digamos. Los aminoácidos salen para que vayan al hígado y se produzca gluconeogénesis. Y en lugar de haber síntesis, más bien hay destrucción de grasa y ácidos grasos y cetoácidos libres hacia la sangre, que junto con las proteínas van a ir al hígado para hacer gluconeogénesis. Y si es excesiva la lipólisis, esos cetoacidosis son el sustrato metabólico de la cetoacidosis diabética.
La insulina es una proteína. ¿Se puede dar por vía oral? No, se tiene que dar por vía parenteral, subcutánea o endovenosa. Todas las insulinas se dan subcutáneas. ¿Cuál es la insulina que se da endovenosa? La cristalina o regular, que se usa mucho en la zona. Se distribuye bien. La insulina se metaboliza en el hígado, en el riñón. Hay una insulinasa renal muy importante. Miren cómo el riñón puede metabolizar del 10 al 40% de la insulina diaria. Entonces, cuando hay insuficiencia renal, a veces la insulina puede subir. Hay que tener cuidado. ¿Cuáles son las reacciones adversas de la insulina? Esta, la hipoglicemia. ¿Cuándo un paciente diabético va a hacer hipoglicemia? Hace hipoglicemia cuando tú le das mucha insulina. Pero también cuando Eric se pone su insulina de siempre y se juega un partido de fútbol. ¿Puede hacer hipoglicemia? Sí. Se pone la insulina de siempre, pero no almuerza. ¿Puede hacer hipoglicemia? Sí. Pues va a depender no solo de la dosis, sino también de la ingesta y de la actividad física. Entonces, si él sabe que hoy día va a jugar fútbol, entonces probablemente no se pone tanta insulina. Porque el ejercicio tiene el beneficio maravilloso de que aumenta la sensibilidad a la insulina. Es otro beneficio del hacer ejercicio. El ejercicio aumenta la sensibilidad celular a la insulina, o sea, disminuye la resistencia a la insulina. Entonces, o el diabético también, si sabe que se va a ir a un matrimonio, va a comer un montón, de repente se pone un poco más de insulina. Él ya va aprendiendo su manejo y tiene su glucómetro para medirse, ¿no es cierto? Y si sabe que no va a comer mucho, se tiene que poner menos dosis. ¿Cuáles son los síntomas de la hipoglicemia? Son síntomas de descarga adrenérgica, ¿no es cierto? Porque cuando tú entras en hipoglicemia, las hormonas de estrés se disparan, ¿sí o no? ¿Cuáles son las hormonas de estrés? La hormona del crecimiento, el glucagón, los glucocorticoides y las hormonas adrenérgicas. Entonces, la clínica de la hipoglicemia inicial es una descarga adrenérgica. Sudoración, taquicardia, temblor, debilidad, visión borrosa, hambre. Se ponen muy sudorosos, se ponen muy taquicárdigos. Si esa fase pasa y la glucosa sigue cayendo en la sangre, al final va a haber confusión, trastorno de la conciencia y muerte. Inicialmente eso fue una respuesta compensatoria, ¿no es cierto? Simpática, el glucagón que produce todo eso. Los viejitos no hacen buena respuesta compensatoria, o sea, los viejitos o los pacientes diabéticos de mucho tiempo, como tienen neuropatía, y esto es un reflejo adrenérgico, no reaccionan, no tienen esta primera fase de sudoración y taquicardia. Les falta eso. Entonces él puede estar hipoglicémico y no hace síntoma. No tiene hambre, no hace taquicardia, no suda, pero la glucosa está cayendo. Y de repente, ¡pum!, se pasa acá. Y ¡pum!, se muere. Entonces eso es peligroso. Un paciente joven, un diabético joven, si hace hipoglicemia, él se va a dar cuenta, al toque. Porque comienza a sudar, se pone taquicárdico, se pone mal, está con una descarga adrenérgica brutal. Entonces inmediatamente, ¿qué hace? Se pone insulina. Se come un chocolate en la ibérica. No solo uno, se come 4. ¿No es cierto? 4, 5. Porque si se pone insulina se mata. Pero el diabético viejo, como tiene neuropatía, ya no hace esta reacción de estrés. O el anciano tampoco hace esta reacción de estrés. Entonces, en ese grupo poblacional hay que tener mucho cuidado con el manejo de insulina. Porque las hipoglicemias, la reacción aguda puede pasar desapercibida y te vas de frente al trastorno de conciencia y ¡pum!, ahí nomás queda. El mejor tratamiento es el tratamiento, claro, la glucosa oral. Pero si ya hay una hipoglicemia fuerte, hay que poner glucosa endovenosa. Porque es 1000 veces mejor tener una glicemia en 300 que tener una glicemia en 40. Cuando te viene un paciente con sospecha de hipoglicemia, tú tienes que hacer 2 cosas inmediatas. Bueno, primero poner una vía.
pero tú sospechas que tiene hipoglicemia y tú tienes que ponerle 6 ampollas de dextrosa 33 directo a la vena. Solo ante la sospecha de hipoglicemia. Si no tiene hipoglicemia no importa, pero tú vas a hacer dos cosas. Uno, pones la vía y la enfermera al toque le va a sacar un poquito de sangre para mandar al laboratorio. Y paralelamente le metes 6 ampollas de dextrosa 33. Porque si no haces eso, el paciente se puede morir. Es una hipoglicemia fuerte con un chocolate o con 10 chocolates no se va a controlar. Tienes que ponerle 6 ampollas de dextrosa 33 directo a la vena. Pero antes de eso, sacaste tu muestra y mandaste al laboratorio para confirmar tu impresión. Porque de repente es un accidente cerebrovascular. Y tú estás pensando que es una hipoglicemia. ¿El accidente cerebrovascular lo vas a deteriorar con la glucosa? No, hasta le vas a hacer bien. Porque le vas a dar glucosa al cerebro, ¿no es cierto? De alguna manera. Pero si tienes razón, es una hipoglicemia y no la manejas agresivamente, el paciente se puede morir en tus ojos o puede convulsionar. Y una convulsión te deja secuela para siempre, sobre todo si es metabólica. Las convulsiones metabólicas son bien malditas, dejan mucha secuela neurológica. Entonces ese es el manejo de la hipoglicemia, ¿ya? Tienes que ser agresivo, ante la duda actuar. Estas son otras reacciones adversas de la insulina. Por ejemplo, hay gente que hace resistencia con la insulina y tienes que ponerle grandes dosis de insulina. Esto se veía sobre todo cuando se usaba la insulina de porcino. Pero hoy día se usa la insulina de DNA recombinante, esto ya es mucho menos frecuente. Pero puede haber personas que hagan anticuerpos contra la insulina y hacen resistencia y tienes que dar altas dosis. A veces se produce. Después hay la lipodistrofia, o sea, en los lugares que pones la insulina, como la insulina hace síntesis de lípido, en esos lugares donde pones la insulina, a veces hay hipertrofia en el subcutáneo, o a veces atrofia. Eso se llama la lipodistrofia. Entonces, para evitar eso, ¿qué se tiene que hacer? Poner la insulina en distintas partes del cuerpo, cada vez que pones insulina en una parte diferente. Y la insulina a veces puede producir baja del potasio, sí, porque como es una hormona intensamente catabólica, mete mucho potasio al intracelular y eso puede hacer que el potasio del extracelular baje algunas veces. Incluso en el manejo de la hiperpotasemia, la hiperpotasemia se maneja con diuréticos y se maneja también con insulina, para que el potasio se meta y baje en sangre. Es parte del manejo de la hiperpotasemia. Es otro uso de la insulina que no tiene que ver con la diabetes. Acá tenemos las insulinas de las que ya hemos hablado. Esta es la Lispro, esta es la cristalina. ¿Qué otro nombre tiene? Regular. Esta es la NPH y esta es la glargina. Estas son las insulinas que más se manejan acá. Hay otras, pero cualquiera sea la insulina tiene que encasillarse en uno de estos 4 grupos hoy en día. Y ahí tenemos nosotros de estos 4 que usamos acá en nuestro medio, en los hospitales. Esto es lo mismo, ¿ya? Solamente que están las preparaciones. Fíjense cómo la insulina cristalino regular viene en frascos de 10 mililitros con 100 unidades por mililitro. Esa es la presentación y acá también vienen igual. La diferencia está en que esta cristalina tú las puedes dar endovenosa o, mientras que las otras son siempre subcutáneas. La endovenosa es un poquito más rápida, por supuesto. Ya es cuestión de revisar los tiempos, ¿no es cierto? Pero la filosofía es esta. Y entonces estas son para el control tónico de la glucosa y estas son para el control agudo, para la hiperglicemia postprandial. Y también cuando tú tienes una cetoacidosis o un coma hiperosmolar, estas son las que vas a usar. Esta, que es endovenosa sobre todo. ¿Ya? O cuando vas a operar un paciente. Entonces, los primeros días o cuando se desestabiliza un paciente, recurres a esta.
visto. Entonces, ¿cuál es el uso de la insulina? La diabetes tipo 1. Algunos pacientes con diabetes tipo 2 que no se controlan con dieta de antidiabéticos pasan a tipo 2. O cualquier diabético que haga estrés, o sea, que se opera, que le da pancreatitis, neumonía, entonces la glucosa se dispara, entonces comienzas a manejar con insulina. El embarazo, porque los antidiabéticos orales en el embarazo están proscritos muchos, entonces hay que usar insulina. El coma hiperosmolar y la cetoacidosis también es indicación de insulina, sobre todo insulina cristalina regular. La hiperpotasemia que habíamos dicho, ¿ya? En la intoxicación digitálica también se puede dar glucosa y potasio para que entre y inhiba la bomba, si se acuerdan un poquito de digital. Y también tiene uso antiarrítmico algunas veces, pero no son los usos más raros. Ok. Entonces,